Muy buenas tardes de domingo, soy Hugo Godoy, gracias por ver este resumen de noticias destacadas del fin de semana. Para verlo ahí con cafecito, con una cervecita, como tú quieras en tu casa. Estas noticias no las suelo desarrollar en amplitud como otros temas que considero que necesitan 45, una hora más o menos para poder hacer una explicación, pero los tres temas yo creo que son relevantes. Vamos a ver si lo podemos hacer en 4 minutos. El primero de ellos es que se extradita alias Fito, este señor Macías, líder de un grupo criminal llamado Los Choneros, así se llaman, ¿no? Que surgen de la provincia de Manabí, un grupo delincuencial que parece ser una célula de una banda de varios años atrás que se llamaba Los Queseros. Se pelean entre ellos, se forma esta estructura que a partir de más o menos del 2015-16 empieza su proceso acelerado de crecimiento o de fortaleza. Es algo muy extraño, ¿no? De repente, desde el 18 hasta la fecha, tenemos varios grupos criminales en el Ecuador y tal vez podríamos decir que compiten por el poder y el control. Este grupo, específicamente el de los Choneros, sale de la provincia de Manabí. Chone es una pequeña localidad, una pequeña ciudad, no muchos habitantes, no llegan ni siquiera los 100.000 habitantes, pero cerca de Chone se encuentra una ciudad que se llama Manta. En el camino hacia la playa, hacia el mar, hacia el puerto de Manta está Chone. He tenido la oportunidad de estar allí, conocer la ciudad, es muy bonita, es muy pintoresca, la gente es muy amable. Pero más allá de aquello, bueno, surge este grupo criminal que se pelea con otros grupos criminales locales que empiezan a surgir en este gran negocio del envío de drogas de Perú y de Colombia y etcétera a través de varios puertos del Ecuador. Esto ya venía ocurriendo durante muchos años, no es algo de ahora, más o menos son de varias décadas, pero se explota, se vuelve mucho más potente o poderoso a partir yo creería que esto revienta prácticamente en el 2016-17. En el 2021 se da una masacre en una cárcel de Ecuador, en la penitenciaría del Litoral, donde se encontraban casi la mayoría de todos los grupos criminales más terribles y despiadados, allí mismo en el mismo lugar, y se dan temas como el asunto de... Perdón que tengo una llamada entrante y estoy grabando en un celular. Siempre los medios de comunicación por allí buscándonos. Pero bueno, más allá de lo que decía, se da una masacre y desde esa masacre en el 2021, previa a elecciones generales del Ecuador para presidente y senado o congreso, que aquí en Ecuador se llama Asamblea Nacional, se da esta situación, ¿no? Y bueno, desde allí empieza a haber una guerra de bandas. De hecho, esa masacre se dio por un tema de ajuste de cuentas. Alias Fito se escapa de la cárcel en el año 2000, entre el 23 y el 24. Tengo información de inteligencia que me dice que quien decide la salida, quien negocia la salida de Fito de la cárcel es exactamente Guillermo Lazo Mendoza, extorsionado por grupos internacionales de delincuencia que están aliados o coordinados con Fito o con los choneros, en este caso la mafia albanesa o alguna de esos grupos criminales. Le ordenan a Guillermo Lazo dejar o permitir la libertad de alias Fito. 3 gobiernos consecutivos en el Ecuador han permitido el manejo de grupos criminales de las cárceles a través de una estructura pública que se llama SNAI, un sistema de control o de seguridad de las cárceles. Esto lo empieza el gobierno de Lenín Moreno, destruye, desarticula la estructura de control del desarrollo de los centros de cárcel o penitenciarios del Ecuador, que antes lo que hacían era, obviamente, buscaban la reinserción social de personas que habían cometido delitos y habían sido sentenciados. Centros de rehabilitación social se llamaban en ese tiempo, ahora son centros de masacres y de muerte. Pero bueno, el tema es que tanto Moreno como Guillermo Lazo y como Daniel Noboa mantienen la misma estructura, en donde pues hay crimen, hay delincuencia y desde las cárceles se controla afuera en la calle. Y este caso de Fito me parece muy interesante, y su salida hacia Estados Unidos, porque sigue controlando y sigue dominando el ambiente criminal del Ecuador. ¿Qué va a hacer en Estados Unidos? También eso es muy relevante e importante, porque hay una guerra en este momento entre varios grupos criminales y los choneros, y en especial sobre Fito. Yo creo que Fito, por lo menos él, se ha llevado a 200 personas asesinadas. Entonces hay mucha gente que le quiere cobrar la factura, y obviamente él se va a Estados Unidos por protección. Su familia ya se ha ido para Estados Unidos. Primero se fue a la Argentina, se fue deportada al Ecuador, y ahora se sabe que muchos de ellos pues están allá en Estados Unidos
Unidos. Parte del pago de la entrega de Fito probablemente y también parte del pago de la entrega voluntaria de Fito hacia el gobierno del Ecuador es coordinadamente asesinar al líder de los Lobos, Flavio Leonardo Briones Chiquito, que la semana pasada, el día martes, fue asesinado en un Maserati, en un auto de lujo. El hombre ya tendría que haber estado en la cárcel, pero como digo, como hay una estructura de gobierno que está corrompida y que controla el tema de las cárceles, SNAI, que no han roto, no han destruido, yo no sé por qué, debería existir otra, cerrar eso y volver a construir alguna otra estructura, pero en este caso, pues, este señor Flavio Briones Chiquito, o Leo Briones, o también le conocían como el mexicano, el patrón, o alguna cosa por el estilo, fue asesinado junto a su pareja, Génesis Mendoza, quien ayudaba a lavarle el dinero al hombre, y pues se sabe que el tipo era un criminal, un sádico, como todo un narcotraficante, ¿no? Que está metido en el negocio de cuidar sus dólares, lo que le da plata. Entonces fueron asesinados en una operación, en un operativo que al parecer simulaba ser un control militar, ¿no? Rutinario. Recordemos que Ecuador está en estado de excepción. Ahora, para mi criterio, este tema de Fito es interesante porque en el Ecuador necesita la extradición de mucha gente que no se mueve, no se aceleran los procesos para traerlos al Ecuador. Y yo digo, en el caso de Fito, en cambio, sí, se demoraron 10 días para enviarlo hacia Estados Unidos, 10 días más o menos. Pero yo me pregunto, por ejemplo, el caso del Nar Luque Lecaro, ¿no? Que podría cantar muchas cosas sobre la estructura de corrupción de Guillermo Lazo, el Banco de Guayaquil, Multibanco de Guayaquil, algunas estructuras, Banisi en Panamá, etcétera, ¿no? Un entramado que ha lavado más de 2.000 millones de dólares en más o menos 2-3 años. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con Danilo Carrera? ¿No? Pues Luque Lecaro podría saber mucho de eso y no lo ha dicho. El mismo Fito se va para Estados Unidos sin cantar, sin decir absolutamente nada de su estructura, ¿no? Nadie sabe cómo funcionan los choneros, nadie sabrá cómo fue que, quizás, si es que fue así, que Fito fue el que ordenó la muerte de este señor Briones desde su captura, o ya lo coordinó antes, quién sabe, o la estructura militar policial que también coordina con él, ¿no? El chisme, el rumor, es que el hombre al subirse al avión estaba con un celular en su bolsillo, es decir, él tenía comunicación, contacto con mucha gente, incluyendo su familia, obviamente, para saber si la familia ya está segura en Estados Unidos. Este caso es muy parecido a lo que ha ocurrido en México, ¿no? Con el Mayo Zambada, ¿no? Uno de los grandes capos de la droga de México, que al irse para Estados Unidos haciendo un pacto, un convenio con el gobierno de Estados Unidos en una avioneta privada, se lo llevan a Estados Unidos y toda su familia también ya está en Estados Unidos con visa y residencia. De la misma manera como también los familiares del Chapo Guzmán, ¿no? Que también están en Estados Unidos casi todos y con una parte de su fortuna que el gobierno de Estados Unidos les permite tener, ¿no? Entonces, estas son las negociaciones, estos son los pactos que se hacen entre los poderes de turno de los gobiernos que ven bien hacer negocios con o negociar con grupos criminales con el objeto también de hacer caer a otros criminales, ¿no? Esto también ha pasado en Colombia. Recordemos la alianza de los Pepes, grupos de narcotráfico que se alían con militares y policías de Colombia para darle la muerte a Pablo Escobar Gaviria, ¿no? Esto ya son 8 minutos, es un resumen, pero quería hacerte este resumen de este caso para que puedas más o menos entender qué es lo que está pasando en el Ecuador con este caso de este narcotraficante que ya debe estar en suelo estadounidense. Hasta luego.